Canadá, y no me refiero a la embajada. Con 10 solcitos hacemos sopa, segundo y hasta postrecito. Déjenme curar o morir en mi casa. Disolver. 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 Solamente me falta ser presidente del Perú. Terrorismo de imagen. Muy bien, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Contracorriente. Excelente premisa de Milagros Leiva. Doctor Germán Juárez, felicitaciones. Un buen fiscal. ¿Ah? Sí, un gusto, doctor Juárez. Ven a saludar. Gracias. Felicitaciones. El hombre del momento, el fiscal Germán Juárez. Muchas gracias por el buen trabajo. Muy buena entrevista, Milagros. Excelente primicia el día de hoy. Y bueno, vamos con lo nuestro. Porque si bien este caso lo ha manejado de una manera ejemplar el fiscal Germán Juárez, apuntando con precisión al delito de cohecho, buscando demostrar lo que tenía, ¿no?, muy bien desarrollado en sus investigaciones, y cercando al lagarto Martín Vizcarra para imponerle, ¿no?, estos hechos de una manera de la cual no va a poder escapar. No va a poder escapar. Porque la cantidad de pruebas, testimonios, geolocalizaciones, recibos, facturas, testimonios, son lapidarias. Ojalá que el Poder Judicial no trate de favorecer con sus tiempos a Martín Vizcarra y que la hagan más larga de 5 meses. Porque sin duda, después de lo que ha pasado hoy, si él tiene que ir a que le lean la sentencia, no va a aparecer. Ya vimos cómo puede alquilar una avioneta, un hidroplano y aterrizar en la frontera de Santa Rosa, escaparse por ahí o escaparse por Moquegua, Tacna, ¿no? O sea, él vive en la frontera del sur y tiene capacidad de ir a cualquier otra parte. Así que ojalá que llegue esto a una sentencia. Pero esto no es lo más grave que ha hecho Martín Vizcarra. Lo más grave que ha hecho Martín Vizcarra ha sido durante la pandemia. Y por eso todavía nadie ha hecho una investigación diligente, una investigación ejemplar. Alfonso Bahía Mato ha escrito un libro, una investigación muy importante sobre todo lo que sucedió aquí en el Perú durante la pandemia. Muy bien documentado el libro y en el cual desarrollamos una serie de preguntas que todavía no han sido contestadas. Aquí en este canal, en este set, cuando estaba Beto Ortiz, Carlos Paredes denunció el Vacuna Gate, que es solamente una parte del aprovechamiento del expresidente Martín Vizcarra, que usó su poder para protegerse él y los suyos primero, su familia, su ministra de Salud, Pilar Macetti, que después, claro, salían aparentemente arriesgando también, como los que estábamos cubriendo sin vacunas en ese momento, los que acompañaban a estas autoridades, ¿no?, en sus misiones que como miembros del Ejecutivo, pero ellos ya estaban protegidos silenciosamente. Y de espaldas al pueblo se vacunaron y se beneficiaron. Entonces, esto solamente es una parte de lo que debe ser analizado, investigado y denunciado en su momento de lo que fue el manejo de la pandemia en el gobierno de Martín Vizcarra. Uno de los peores resultados y donde más plata se gastó. Conociendo a Martín Vizcarra, ¿ustedes creen que pasó con todo ese dinero? Aquí el reportaje. Yo soy peruano y aquí nadie me mueve. Poner prisión preventiva al ahora acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo por el delito de cohecho pasivo. 14 de agosto de 2025. Martín Vizcarra, expresidente de la República, cruza las puertas del penal de Barbadillo. Allí cumplirá 5 meses de prisión preventiva por el caso Lomas de Hilo y Hospital Regional de Moquegua. Sin embargo, para cientos de miles de familias, su condena moral se dictó mucho antes. Retírate, hermano, inhumano. Yo tengo mi esposo, mate, por favor. Por favor. Entre los años 2020 y 2021, el Perú fue golpeado por el COVID-19 como ningún otro país en el mundo.
Esto no fue solo por la agresividad del virus, sino por una serie de decisiones políticas erradas. Solamente podrán salir a las calles lunes, miércoles y viernes solamente los varones. Martes, jueves y sábado las mujeres. Según datos oficiales, más de 250.000 peruanos murieron a causa del COVID-19. Cada dígito de esa gran cifra representa un rostro, un nombre y una historia. La gestión de Vizcarra durante la pandemia se puede resumir en 6 nefastos capítulos: desinformación, compra de pruebas rápidas, una cuarentena inservible y excesiva, distribución de inútiles mascarillas de tela, restricción de pureza del oxígeno y una vacunación tardía. La pandemia en el Perú no empezó con la imposición de la cuarentena ni con el anuncio del caso cero. El inicio en realidad se dio en enero de 2020, con una carta enviada por la Organización Panamericana de la Salud a la Cancillería del Perú, explicando todos los detalles sobre el peligroso virus que había surgido en Wuhan, China. Sin embargo, en los siguientes meses el Perú tomó una ruta contraria a la del resto del mundo. Tengo entendido en primera persona, la ministra de Salud quería en ese momento manejar y él le dice, yo lo voy a manejar y esto pasa al ejecutivo, pasa al corazón de presidencia, y quienes manejan la primera parte son ministro de Economía, presidente de la República. La desinformación inició en Palacio de Gobierno. Martín Vizcarra es recordado como el presidente que hablaba todos los días al país. Entre marzo y julio de 2020, Martín Vizcarra realizó decenas de mensajes a la nación televisados, plagados de cifras incompletas o manipuladas, cambios de criterio y promesas irreales. Se ocultaron reportes internos que advertían que en Lima ya se había alcanzado el 100% de ocupación de camas UCI a fines de mayo. El país avanzaba a ciegas. Las pruebas rápidas fue una de las decisiones más perjudiciales para el país. Nosotros proponemos en el Perú que la prueba rápida en condiciones de epidemia no sea considerada complementaria, sino equivalente a la prueba molecular. Entre marzo y julio de 2020, el gobierno gastó una cifra superior a 105 millones de soles en la compra de más de 5.2 millones de pruebas serológicas, a pesar de que la OMS y expertos nacionales advertían que estas no servían para diagnosticar casos activos en etapas iniciales. Se ha sabido que a pesar de que existían recomendaciones de parte de la OMS para poder comprar, digamos, las pruebas moleculares en lugar de las rápidas, el Estado peruano durante la gestión de la pandemia insistió con las pruebas rápidas, ¿no? A pesar que ya la evidencia científica demostraba que no eran efectivas. Evidentemente ha habido un favorecimiento, ha habido una inclinación, una decisión política. El resultado, miles de personas recibieron diagnósticos falsos y siguieron transmitiendo el virus. A mediados de junio de 2020, el 80% de las pruebas aplicadas en el país eran rápidas, lo que colocó al Perú en la cola de Sudamérica en detección real de contagios. La población va a recordar cuánto promocionó las mascarillas de tela. Vizcarra salía con mascarillas de tela a decirle a la población, hemos comprado millones de mascarillas de tela. Y esto es miserable. En junio de 2020, el Ministerio de Salud distribuyó más de 10 millones de mascarillas de tela en todo el país, presentándolas como un gran logro. Sin embargo, estudios publicados desde marzo por la OPS y distintos empresarios textiles advertían que las mascarillas de tela no tenían eficacia real frente al SARS-CoV-2. Cada mascarilla entregada era una oportunidad perdida por dar protección real. Pero lo perjudicial no fue solo la confección de estos productos inútiles para combatir el virus, sino a quienes fueron entregados. En el plan de distribución de mascarillas de tela, el gobierno consideró apropiado repartirlas a las poblaciones más vulnerables, personal del INPE y comunidades amazónicas. Conforme se fueron dando las entregas, la mortalidad en esos grupos y en esas zonas empezó a elevarse. Pero lo que nos faltó en abundancia fue el aire. Hasta junio de 2020, el Perú mantenía una norma absurda que exigía 99% de pureza para el oxígeno medicinal, cuando casi en todo el mundo se usaba solo 93%. Esto
no solo impidió que cientos de plantas industriales adaptaran su producción de oxígeno para hospitales, sino que favoreció a un oligopolio de fabricantes, concentrando el mercado en su hora más crítica. Es falso que digan que no había información. Había información desde enero. Decide reunirse el ministro de Economía, la ministra de Economía de ese momento, con proveedores y compran pruebas que no sirven para este problema. Las vacunas surgieron como una luz de esperanza. Mientras países como Chile y México empezaron a vacunar en diciembre de 2020, el Perú recibió su primer lote de vacunas chinas Sinopharm el 7 de febrero de 2021. Pero fue recién en julio de 2021 cuando la mayoría de la población se pudo vacunar. Para esa fecha, la curva de mortalidad ya estaba con tendencia a la baja. En medio de la espera, estalló el Vacunagate. Vizcarra y otros 400 allegados, entre funcionarios y familia, se vacunaron en secreto con dosis de Sinopharm. Martín Vizcarra fue vacado y fue vacunado. ¿Sabían esa? Tan diplomáticos y cuidan tanto sus relaciones públicas, fueron generosos con el presidente de la República en ese momento y le dijeron: señor presidente, ya que usted nos va a permitir hacer las pruebas de nuestras vacunas en el Perú, nosotros le ofrecemos vacunarlo a usted y a todo su gabinete. La muerte de más de 250.000 peruanos no fue solo consecuencia de un virus letal, sino de una gestión pública que falló en cada eslabón de la respuesta. Hoy, mientras Martín Vizcarra pisa el penal de Barbadillo, las familias que perdieron a sus seres queridos, que hoy solo les queda una irreparable caja de cenizas, siguen esperando justicia. Es contundente esto. Es contundente y eso es lo peor que ha hecho Martín Vizcarra. Vamos a tener una mesa, la mesa del lagarto, la hemos bautizado con Alfonso Bahía Mato y Carlos Paredes para poder investigar todo lo que se hizo mal durante la pandemia. Y no mal porque se equivocó, sino mal por su afán de capitalizar personalmente, tanto para protegerse como para robar, seguramente, ¿no? En ese momento en el que, además de la pandemia y estaban todos asustados, él venía, ¿no?, de gobernar luego de haber cerrado el Congreso de la República. Se le alinearon los astros al peor presidente posible y los que pagaron fueron los más vulnerables, las personas que tenían pues mayor, que eran más propensas a sufrir un cuadro grave, fueron contagiadas, ¿no? Porque las pruebas daban falsos negativos, ¿no? Las vacunas no llegaron para favorecer a las chinas de Sinopharm. O sea, 3 meses, en esos 3 meses que se demoró, que no llegaron las Pfizer, que ya estaban ya preacordadas para llegar al Perú, ya de esos 3 meses, ¿cuánta gente habrá muerto, no? ¿Cuánta gente, además de primera línea? Porque esos eran los que teníamos que vacunar primero, ¿no? A los trabajadores de salud, a los doctores. ¿Cuántos? Es incalculable el daño que se ha hecho en el manejo de pandemia por parte de Martín Vizcarra. Pero alguien que sí no puede, ¿no? No puede con su genio. La lagarta number one es Rosa María Palacios. Escuchen ustedes a esta desencajada defensora de Martín Vizcarra que lo acaban de meter preso, ya, por un caso sólido, contundente, compacto, que ha logrado el buen fiscal Germán Juárez. Lo que pasa es que no le perdona que él la haya bautizado como abogada cachinera. Que si ustedes ven lo que ha dicho el día de hoy, yo creo que le darán la razón al fiscal Germán Juárez. Vizcarra, mártir de la democracia, el primer clip. ¿La prisión de Martín Vizcarra es política? Ella es una abogada, esto no puede ser por desconocimiento del caso. Este es un caso que desde el 2005, ahora me estaban todos recordando y celebrando la vez que le dije que se iba a ir a Canadá en una entrevista en Cuarto Poder, que dicho sea de paso me costó el trabajo, me votaron del canal por haber presionado a Martín Vizcarra, un presidente en funciones. No me arrepiento ni un solo día, porque yo sabía que este día iba a llegar y aquí el tiempo me iba a dar la razón, porque ese caso, en ese momento, hace 5 años, ya para mí estaba cerrado. Estaban los testimonios de la gente de ICSA, ¿no? De la gente de Obrainsa, de todos los asistentes en las oficinas que lo habían visto,
Hace poco escuchábamos a Elar Tejeda de Obrainsa describir cómo él mismo le entregaba los fajos de dinero que le traían de tesorería y los metía en el sobre y se los entregaba. El exministro Hernández, su hombre de confianza, que no era parte de ninguna de las dos empresas. O sea, que no tenía por qué mentir o por qué tratar de dar una versión falsa en la colaboración eficaz para salvarse. Él no tenía nada que ver, él no había participado en los actos de corrupción, era simplemente el intermediario. A él lo llamaban en la CADE y hablaba con los empresarios y ahí seguían triangulando. Todo eso está en los WhatsApp, no de uno, sino dos teléfonos que le entregó al fiscal Germán Juárez el exministro Hernández. Están los recibos que pidió él en correos oficiales, institucionales del Gore de Moquegua, en los cuales se da cuenta de cómo le alquilan una avioneta para que se paseara con su amigo Luis Arce, otra frontera por la donde se puede fugar, la de Bolivia, ¿no? Porque en ese momento este amigo suyo, Luis Arce, era un ministro boliviano y hoy es el presidente. Y eso era a cuenta de lo acordado, así tal cual. ¿Qué era lo acordado? La coima de 1,5 millones de Obrainsa, la coima de 1,5 millones para el hospital de Moquegua. Eso está clarísimo. Tienen además geolocalizaciones que hacen que la versión de los colaboradores eficaces tengan sentido. Si estaban en la casa de la Molina de Hernández, ¿no? El gerente de ICSA, Fernando Castillo, el exministro Hernández y Martín Vizcarra, bueno, la geolocalización en ese día donde supuestamente se dio el pago del saldo de 200.000 soles, que equivalían a $60.000, que se los metió en los bolsillos, ¿no? Como lo describen no uno, sino dos testigos del momento, ¿no? Hernández dice que salió a traer una Coca-Cola para ellos y lo vio cómo ella se estaba acomodando. Todo eso ya lo hemos escuchado 1000 veces. Cuando yo entrevistaba a Vizcarra hace 5 años ya se sabía eso. Y cuando lo empecé a poner en aprietos, se empezó a poner nervioso y empezó a sudar. Entonces, ya, ha costado tiempo porque lo han querido blindar y ha tenido mucha influencia en el Poder Judicial y en la Fiscalía, pero ya al fin el día llegó. Vamos ahora con el siguiente clip de Rosa María Palacios. Ella hace poco quiso hacer viral una campaña que decía por estos no. Yo les digo igual a ustedes, a estos no le crean. A estos no. Lo que está haciendo Rosa María Palacios ya es vergonzoso. Ella dice, por ejemplo, en su videocolumna de hoy en el diario La República, que, oiga, estas empresas no siguen contratando con el Estado, Obrainsa, ICSA, pero Odebrecht no. Una mentira flagrante. Odebrecht, nosotros hemos sido los únicos que estamos aquí reclamando para que se larguen de Lambayeque, pero siguen operando H2 Olmos. Siguen ahí, en el proyecto especial Olmos Tinajones. Ellos están metidos y administrando eso, a pesar de que confesaron haber pagado una coima al presidente regional de ese entonces, Jude Simon. Es una obra viciada por la corrupción y la siguen operando, solo que se llaman Novonor. Y auspician el programa de Rosa María Palacios. Le dan plata los de Odebrecht. ¿Ah? A la República también, que los defienden a capa y espada. Son parte de la misma mafia de siempre. Hay que fumigarlos, hay que sacarlos de circulación, porque están desinformando de manera flagrante. Ahora vamos a hablar con Alfonso Baella, que nos recordaba algo interesante antes del programa. Ella dijo en su momento que la influenza iba a causar más muertes que el COVID. Y no lo dijo una, sino lo dijo varias veces. Eso es desinformación peligrosa para el público. ¿Y los fake news somos nosotros? Recuerden, fake news es ella, que dijo, no es su letra, no era la letra de Nadine. Ah, ya, de los cuadernos. Ah, ok. PPK no va a indultar a Fujimori, a Fujimori. Bueno, Susana Villarán es inocente, la conozco. Ah, es todo menos corrupta. Ha patinado en todo. Todos los que ella defiende terminan en Barbadillo. Y ahora el último es Vizcarra. O sea, ¿en qué estamos? Vamos ahora sí con los argumentos del fiscal Juárez Atoche en este reportaje de Thaís Casalino. La petición es declarada fundada para imponer prisión preventiva al ahora
acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo por el delito de cohecho pasivo. 9:22 de la mañana. Así, en esta camioneta blanca blindada llega el cuarto expresidente del Perú a Barbadillo. Horas antes, en la madrugada, mientras estas imágenes se viralizaban como las primeras que mostraban a un Martín Vizcarra cabizbajo, el lagarto contraatacó con este otro video, publicado en sus redes, victimizándose, avalado claro por una nueva estrategia de sus abogados. Hola, si estás viendo este video, es porque han dictado detención preventiva contra mi persona. Es totalmente falso. Tengo conocimiento, obviamente por confirmar, pero que Vizcarra en cada solicitud de prisión preventiva, que él siempre practicaba este tipo de videos con la finalidad pues de generar esta victimización. Pero ni las lágrimas de cocodrilo en el rostro de un lagarto esta vez le servirán en su apelación a la prisión preventiva, totalmente fundamentada en 800 folios que el fiscal Germán Juárez Atoche presentó ayer frente al juez Jorge Chávez Tamariz y que hoy, contracorriente, obtiene en exclusiva con detalles importantes. En el ámbito de relación laboral familiar, yo creo que él hizo un análisis más familiar obstruccionista, ¿no? Porque en el sentido de que la conformación de una empresa familiar habría sido dolosamente estructurada de cara a inducir error al juez de que sí ostentaba esta cualidad. Hola, aunque no lo crea el fiscal Juárez Atoche, estos son los terrenos de Los Ángeles, en Moquegua, donde estoy trabajando para elaborar una habilitación urbana para venta de lotes. Y aunque en este programa fuimos los primeros en revelar los contratos irregulares fabricados por el entorno del lagarto para justificar su arraigo, la Fiscalía hizo un completo desarrollo fundamentado, con documentos, contratos, traspasos y registros notariales en casi 400 folios, del por qué no cree que el expresidente Martín Alberto Vizcarra Cornejo trabaje en la empresa de sus hijas. Desde todo punto de vista, un contrato laboral ficticio, un contrato laboral que fue fabricado con la finalidad de evitar la cárcel para Martín Vizcarra Cornejo. Pero primero recordemos lo que nos dijo hace tan solo un mes, cuando lo encontramos saliendo de uno de sus supuestos centros de trabajo, el partido Perú Primero. Ingeniero, ¿cómo está? Viniendo a trabajar. Queríamos preguntarle un poquito sobre su arraigo laboral. ¿Recuerda que usted presentó 2 contratos, dijo que venía a trabajar aquí? ¿Su horario más o menos? Es variable. Ok, pero acá no hay horario. No hay horario. En todos estos años del 2021, ninguna boleta emitida. Yo el año pasado trabajaba... No de usted, yo hablo de Urbaniza. O sea, recién va a ser una obra. No, el movimiento ya empieza desde... Es un proceso gradual y comienza desde este año, ¿no? O sea, ya hay boletas emitidas, ya... Hemos visto que tiene un trabajador nomás en la empresa. Pues es que recién, este año, el 22 de mayo recién salió la aprobación de la habilitación urbana. Lo que ha estado haciendo es trabajos, pero a través de recibo honorario. Es el contrato de Urbaniza 3D SAC, la empresa constituida hace un año por sus 2 hijas mayores, que tiene domicilio legal ficticio en Lima y cuya gerente general es su esposa. El fiscal Germán Juárez detalla en un tomo de 200 folios la jugada lagarta para tratar de probar un inexistente arraigo laboral. Y empieza así. Preste atención a la última declaración jurada de intereses de Vizcarra como presidente en el 2018. Ahí consigna acciones en C&M Vizcarra Ingenieros Contratistas Sociedad Anónima y Aerotecnia Estuquilla S.A. con sus hermanos César y Mario Vizcarra Cornejo. Como vemos en esta partida registral de número 11030305, C&M Vizcarra Sociedad Anónima Cerrada Ingenieros Contratista compra este lote en el sector Los Ángeles en Moquegua por un monto de $2.126.367 en el 2014, para venderlo 10 años después a Urbaniza 3D Sociedad Anónima Cerrada
por un monto de 86.728.67 soles, en una operación demasiado extraña. Como vemos en este otro registro en Sunarp, ese mismo predio es vendido por solo 86.728 soles a 3D Urbaniza SAC, una extraña operación en pérdida por más de 2 millones de soles. Estos terrenos han tenido una suerte de traspaso familiar, pero con una tela, con un manto de querer evadir impuestos. Es una patraña. Temas laborales los tiene Martín solamente en Moquegua y está totalmente fundamentado, totalmente documentado. Las veces que ha pedido Martín Vizcarra permiso para temas laborales, ha ido a Moquegua y ha presentado un informe completo. Llamamos al número de teléfono que aparece en Hamu, la página de Instagram que promociona Urbaniza 3D SAC, la empresa que construye el condominio Andaria, que a su vez promociona el expresidente en redes desde hace un mes. Te comunico que estoy en Moquegua y aquí te quiero hacer otra pregunta. 8 por 20, 160. Porque 160 metros cuadrados tienen los lotes que mañana vamos a vender con un descuento especial en la urbanización Andaria. Aquí, en Los Ángeles, Moquegua. 193 lotes que usted podría adquirir en una zona que hasta hace 2 meses era agrícola, pero cambió a urbana con algunas ayudaditas. 160.000 soles financiados con la cooperativa Santa Catalina, que como vemos en estos artículos de prensa regional, también está en problemas. El de 160 metros al contado lo estamos dejando en 125.000. Con la cooperativa a 140.000 y el precio de lista es 160.000. Su lote con punto de agua, luz, desagüe, las canchas, los parques, las áreas verdes, las pistas, las veredas, todo habilitado. Y yo construyo. Claro. ¿Y cuándo estaría terminado el proyecto? En diciembre del próximo año. Vizcarra no es una persona transparente, no es una persona honesta. Vizcarra es un mitómano compulsivo que tiene un único objetivo en el caso de llegar al poder: robar, coimear. Pero el fiscal Juárez Atoche también consigna las comunicaciones interceptadas hace un año entre Manuel Alonso Zambrano Valdivia, el policía de seguridad del Estado asignado a Martín Vizcarra, con el amigo y testaferro de Vizcarra, Hugo Misat, que evidencian las coordinaciones que hacían para justificar y camuflar sus ausencias. Huguito, un favor. Dígale al ingeniero Martín de que voy a poner hoy día en el reporte a mi informe. Yo le dije en la mañana, pero va a venir más rato. Voy a encontrarme. Va a venir por acá, yo le dije paraquete. Ya, dile por favor, por el WhatsApp nomás, porque para cerrar ya el documento. Ya. Hoy en la mañana le dije yo que... El motivo de mi llamada es para asegurar eso, nada más. Ah, ya. Para siempre hacer concordancia y que no haya ninguna. Ya. Situación que le puedan observar en Lima. Esta conversación entre Hugo Misat y el efectivo de seguridad del Estado para simular actividades que nunca realizó el señor Martín Vizcarra Cornejo en una autorización que tenía del juez, evidentemente hacen ver de que Martín Vizcarra manipula los medios probatorios a su favor, lo que genera justamente un riesgo procesal, un riesgo de fuga que en cualquier momento puede darse. Todo perfectamente fundamentado y anexado por la Fiscalía, que colocó las transcripciones completas de los colaboradores eficaces que testificaron de las coimas entregadas a Lagarto en sus épocas de gobernador. Chats, geolocalización de celulares y fotos que terminarán por decantar una eminente sentencia condenatoria para un Lagarto que se jactaba de siempre evadir a la justicia hasta hoy. Bueno, vamos a hacer una mención antes de ir al corte comercial. En Mediterráneo seguimos celebrando esta promoción con sabor peruano. Pida un pollo a la brasa, más papas onduladas o papas nativas familiares, más arroz chaufa mediano, más 4 palitos de anticuchos a solo 99 soles. Disfrútelo ya en cualquiera de nuestros locales o en casa pidiéndolo por mediterráneo.com.pe o llamando al 715-5555. Mediterráneo, el verdadero sabor del pollo. Vamos a la pausa comercial y regresamos con una mesa en la que vamos a conversar con Alfonso Bahía Mato y Carlos Paredes, ambos especialistas en lo que fue el manejo de la pandemia de Martín Vizcarra, que es algo por lo que él
tiene que responder. Siente el Perú en danza, una experiencia inmersiva asombrosa. Adquiere tus entradas en Join Us. Conoce más en www.danzaperú.pe.